Buen día, República. Espero te encuentres bien. Comenzando otro programa de este, bueno, ciclo que estamos desarrollando respecto al año electoral en Uruguay, en un programa que, como verás, tiene, ahí se ve una pregunta, ahí están las siglas. EDE quiere decir en dónde estamos. Tenés el mundo ahí, ¿no? Precisamente. Tenés todo esto acá, el planeta Tierra, en dónde estamos, nosotros en Uruguay, pero evidentemente insertos en un mundo en sí, en su proceso civilizatorio, histórico, que va planteando un montón de características muy particulares, como pasa en cada época, y son dignas de ser analizadas respecto a esa, digamos, tarea necesaria, científica, técnica, profesional, académica, le podés también decir, de historiadores, economistas, juristas, filósofos del derecho, filósofos de la teoría del Estado, periodistas especializados en lo que hace a una tecnología que nos permite vivir de una manera determinada, el Estado. El Estado es en sí mismo una tecnología y es una tecnología de poder. Por lo tanto, el Estado está constituido como una unidad monopólica de poder. Eso quiere decir que cada Estado tiene el monopolio de la fuerza para ejercer la autoridad respecto a su población, pero ¿en relación a qué? En relación a las reglas del juego que esa sociedad se supone, se teoriza, convino en llevar adelante. Hay un pacto, hay una especie de, diría Rousseau, un contrato social. Eso es una carta constitucional, eso es la ley suprema, la Constitución. Es una especie de contrato, pero que asume unas características y una naturaleza que trascienden al contrato. Desde ese contrato, según la teoría pura contractualista, quizá tengamos que decir que se construye una fuente legitimadora de reglas de juego. Por lo tanto, es una fuente hipotética o una hipótesis que fundamenta todo el orden jurídico. Kelsen, la fuente hipotética fundamental, la Constitución, como la fuente legitimadora de cada una de las leyes que nuestros legisladores, quienes nos representan, van a elaborar. El Estado, a partir de las revoluciones llamadas modernas, de los nuevos pensadores, se va a construir como una unidad política y jurídica que plantea, de acuerdo a la experiencia histórica nefasta de los desbordes del poder, de monarquías que ostentaban el monopolio de una clase política en el poder, discrecional, desbordada en ese poder, sin permitir movilidad social en el resto de la sociedad, plantearon esas monarquías europeas modelos absolutos o modelos totalitarios de poder calificados por los historiadores desde un punto de vista clásico como monarquías absolutistas. Era un poder que se concentraba en el monarca y en esa corte que rodeaba a esos monarcas. Qué sé yo, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, tantos monarcas, ¿no? Isabel, la reina de Inglaterra, por ejemplo, Enrique VIII, un monarca despiadado. Eso va a caer y se va a construir un Estado que plantee tres poderes que estén separados y que puedan controlarse entre sí para que no exista ese desborde de poder y a su vez esa concentración. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. De acuerdo a esa separación de poderes, se concibe que más poderes surgirán con finalidades muy particulares. Todos ellos deberán estar contemplados, concebidos e inclusive mandatados por la Constitución. Explícitamente o implícitamente, poderes que
compatibilicen, que obedezcan a las premisas, a esas facultades que la Constitución circunscribe como facultades de poder y a su vez como responsabilidades, como limitaciones de esos poderes. Eso es, en esencia, un Estado democrático representativo, con un modelo de separación de poderes y representantes que elegimos a través del voto universal y secreto, para que nos representen a nosotros en esas funciones, representando a la Constitución de la República y precisamente a la voluntad del constituyente de acuerdo a ese pacto original o fundacional que es la fuente legitimadora, es la fuente de juridicidad, de valor jurídico de cada una de las normas, de cada una de las leyes que se vayan legislando en ese poder legislativo, porque precisamente ese poder legislativo tiene las facultades otorgadas por la Constitución para elaborar Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es precisamente ese Estado que instala la autoridad desde las reglas del juego que la Constitución establece como un modelo de estabilidad jurídica, de seguridad jurídica en sus principios de funcionamiento. Igualdad ante la ley, separación de poderes, autonomía de los mismos, facultades por un lado y obligaciones por otro, es decir, poderes por un lado y limitación de esos poderes, jerarquía de funcionarios administrativos, jerarquía de las normas, hay una jerarquía normativa de leyes para que exista un orden jurídico, y en ese orden jerárquico, en esa pirámide, en el vértice superior, está la Constitución. La Constitución es, digamos, la cabeza del ángulo, la fuente inspiradora de todo ese orden jurídico, porque si no sería un desorden, no habría un orden. Para que exista un orden tiene que existir una autoridad, una autoritas, es decir, esa fuente legitimadora que reconoce la población, un conjunto de personas, como la más idónea, la más viable, la que tiene sustento, tanto ético, moral y técnico, para ser la fuente de autoridad jurídica que haga las reglas de juego. Todo esto, que suena lindísimo, maravilloso, es la concepción del Estado moderno como Estado de Derecho, como República Democrática. Así lo dice el artículo 82 de la Constitución. Ahora, hay una fuerza política en el país que hace mucho tiempo, que trabaja bajo el simulacro de ser una alternativa política viable a todo esto que acabo de decir, a nuestra democracia representativa, republicana, con separación de poderes, con transparencia en la administración pública, con poderes limitados, con un Estado que tiene un monopolio del poder, pero es un poder limitado, no un poder absoluto, que juega con las reglas de esa democracia, pero nos dice a todos en la cara que cuando sean un poder político, obteniendo las mayorías que desean obtener, como las que plantea con, digamos, deseosa malignicencia, por ejemplo, UI Press, la empresa consultora de Esteban Valenti, que está diciendo que el Frente Amplio, si hoy fueran las elecciones, ganaría con el 53,92, casi con un 54% en primera vuelta, es lo que desean los comunistas, porque si obtuvieran, jugando el juego democrático que ellos dicen que respetan y que van a respetar siempre, bueno, a partir de ahí instalarían definitivamente el modelo o el régimen totalitario revolucionario como se instaló en Venezuela. ¿Por qué se instaló en Venezuela un régimen revolucionario, socialista, marxista-leninista como el que vimos ayer con el Guardián de la República? Y acá en Uruguay, a pesar de 15 años de Frente Amplio, no se instaló un modelo totalitario, revolucionario, marxista-leninista tan definido, tan explícito, tan declarativo, porque el Frente Amplio jamás pudo contar con las mayorías electorales que sí contó Hugo Chávez Frías, quien gana las elecciones en Venezuela con el 72% de los votos. Por lo tanto, al año siguiente se despacha con ese pan revolucionario, rancio, duro, viejo, pero pan al fin,
que fue la Constitución Revolucionaria Bolivariana de 1999. Porque claro, un gobierno marxista, marxista-leninista, proveniente de todas las fuerzas marxistas-leninistas, en aquel momento Partido Comunista de Venezuela, que después se va a pelear con Hugo Chávez y él va a fundar el Partido Socialista Venezolano Unido, y todo ese movimiento revolucionario bolivariano, así planteándole a su pueblo, digamos que desde la usufructuada imagen carismática, la necesidad de modificar la Constitución, y ahí cuando se hizo eso, cuando se tuvo que ir a una asamblea constituyente que aprobara un modelo nuevo constitucional, una reforma absoluta de la Constitución para ir a un plebiscito, porque ese es el mecanismo que amparaba la Constitución venezolana precedente a esta, dieron precisamente no un golpe de Estado, dieron un golpe revolucionario. Instalaron por la vía pacífica electoral, primero con su líder carismático, que conquista las voluntades en el 72%, y luego convence al pueblo venezolano de ir a una constituyente y plebiscitar una reforma total de la constitución, es decir, instalar una nueva constitución, que es una constitución revolucionaria, de perfil marxista-leninista. De ahí que sea intitulada Constitución Bolivariana Revolucionaria, instalando ese modelo populista que cuando hablamos de modelo populista estamos hablando de estrategias políticas, de narrativa política, de acción política y de resultados institucionales también, que en esto último, en lo que hace a resultados institucionales, es el más puro y clásico Estado socialista comunista desde el marxismo-leninismo. Todo lo anterior son nuevas estrategias, de ahí que se hable de nuevo socialismo o el neomarxismo o el nuevo marxismo o el postmarxismo como un marxismo a posteriori del marxismo-leninismo clásico en la estrategia política, pero no en el contenido. En el contenido es exactamente igual, tiene el mismo contenido. En Uruguay no pudieron hacerlo aún porque el Frente Amplio no tiene esas mayorías como para proponer a posteriori, así lo tienen pensado, una reforma total de la Constitución. Pero por ahora van hacia un punto clave muy fuerte, apuntando todas las baterías pesadas, todos los misiles hipersónicos contra nuestra Constitución, de acuerdo al plebiscito del PCNT, contra las AFAPs y contra el sistema instalado por la reforma de la seguridad social, que proviene de la anterior reforma, también de la anterior ley de la seguridad social, que es el pilar individual de los ahorros capitalizables. Te lo dice la expresión, ahorros capitalizables o rentables. Tus ahorros pasan a ser un capital de producción y de reproducción de riqueza dineraria para vos cuando te introducís en ese mecanismo. Esta ley te permite que apenas ingreses a trabajar ya en calidad de trabajador, de obrero, de empleado, inclusive de aportante, de trabajador empresarial, de empresario, en cualesquiera de las modalidades empresariales, podés optar por ese régimen del pilar individual de la capitalización del ahorro y te permite esta ley optar hasta por la mitad de los aportes obligatorios que tenés que hacer al régimen de la seguridad social. Nuestro régimen de la seguridad social, que ampara un sistema mixto, por un lado el pilar solidario, se le dice así, pilar solidario intergeneracional, jubilatorio, que son los aportes que haces al BPS para que luego el BPS te diga qué jubilación te corresponde según los cálculos financieros, contables que se desarrollan al cabo de mucho tiempo y cuando llegue tu jubilación te dirán qué jubilación te corresponde de acuerdo a un régimen obligatorio de aporte mínimo de 30 años, debe tener una antigüedad de 30 años de aporte al BPS y una edad jubilatoria hoy de 65 años. Bueno, plantean estos integrantes del PCNT, es decir, el Partido Comunista organizado como PCNT, desde una iniciativa, digamos, exclusiva prácticamente de los empleados públicos de nuestro país, de los funcionarios públicos que están afiliados a los sindicatos integrados al PCNT, como un plebiscito que sea una manera oblicua
una especie de dribbling de reforma de la seguridad social, pero matando dos pájaros de un tiro. Hacen dos pájaros de un tiro. Plantean el cambio de este modelo de la seguridad social que tiene un pilar individual del ahorro, que es más bien un sistema de capitalización de tus ahorros para tu retiro laboral. Es un sistema de capitalización de retiro, no es un sistema jubilatorio. Acá no hablamos de aporte jubilatorio, sino que estamos hablando de aporte de ahorros para capitalizar esos ahorros que se colocan en fondos de inversión, que son núcleos de actividad empresarial, industrial, comercial, financiera, que van a generar intereses compuestos, inclusive, de ese dinero que va desarrollándose como un capital rentable con una base de ahorro que es la que vos vas aportando, y esa base va creciendo como conejos, se van reproduciendo ese dinero de modo compuesto, es decir, a través de una progresión geométrica. Ese es el interés compuesto: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y eso va generando un volumen social dinerario que permite invertirlo en distintas actividades que a su vez redundan en beneficio de la sociedad, de los que van a tener fuentes de trabajo, de todos los que están ahorrando, porque la unión hace la fuerza. Ahí hay volúmenes millonarios en dólares que permiten inversión en actividades muy rentables. El 85% del dinero invertible tiene que ser en Uruguay por esta ley, y a su vez redunda en beneficio de cada uno de los ahorristas, porque ese volumen dinerario permite invertir en actividades muy rentables que a su vez te van a rentabilizar tu cuenta personal. Y esa cuenta personal de tu ahorro es precisamente eso, es personal, integra tu patrimonio, pasa a ser el derecho adquirido patrimonial, ese dinero que vos estás invirtiendo mes a mes, ese 7,5% del salario nominal o de tus ingresos que vos aportás mes a mes para el pilar individual, digamos, de la capitalización de los ahorros, pasa a ser patrimonio personal y también familiar, porque pasás a ser causaviente, es decir, es también patrimonio heredable, es causa hereditaria, el dinero que vas ahorrando y se establece en una renta vitalicia, en una cuenta de renta vitalicia, que después te va a permitir extraer las rentabilidades de ese dinero, reinvertir, sacar dinero de ahí, una vez que hayas llegado al límite también ya del retiro, capitalizando X volumen de dinero, que podés seguir capitalizándolo, seguir invirtiendo, o hacer una vez que llegaste ya al final de tu actividad laboral, cuando ya estás en la etapa de ser un ciudadano en la vida pasiva, podés retirar todo el dinero capitalizado y haces lo que quieras con él, invertís, comprás lo que quieras, desarrollás un negocio, porque te va a generar, y bueno, unos cuantos miles de dólares. En el promedio se habla entre 180 a 200 mil dólares para los que están en un nivel bajo de aporte, en cuanto a la cuantía dineraria según los salarios y los ingresos. Los porcentajes hoy permiten eso. Todo eso lo quiere terminar el Frente Amplio, el PICNT. El PICNT quiere derogarlo por constitución, prohibirlo por constitución. Pero resulta que la constitución te dice que el derecho de propiedad es un derecho inviolable, es un derecho subjetivo, artículo 7. El artículo 32 refrenda, es decir, ratifica, confirma lo que formula el artículo 7 como uno de los derechos sustantivos, subjetivos, que son derechos consagrados por nuestra Constitución para todos nosotros, porque le dan el fundamento a nuestro Estado. La razón de ser de nuestro Estado es la protección de nuestros derechos personales, y a su vez tiene la obligación de brindarnos garantía respecto al goce en el beneficio de esos derechos: el derecho a la vida, el derecho al honor, a la libertad, a la seguridad, al trabajo y a la propiedad. Y la seguridad tiene que ver con esto, la seguridad jurídica también, no solo la seguridad física, no solo la seguridad en las calles, que combata el delito, el Estado, sino que es la seguridad en todos los aspectos de la vida. Es la seguridad institucional, es la seguridad social, es la seguridad económica, 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 es la seguridad
la seguridad financiera, la seguridad económica, la seguridad de nuestros derechos. Debemos tener esa, digamos, certeza, esa certidumbre de que nuestros derechos no van a cambiar. Eso dice la Constitución y eso dice cualquier modelo técnico-científico de un Estado de Derecho republicano democrático. Bueno, eso es lo que quieren tirar abajo los comunistas del PCNT, con este plebiscito, por ejemplo. Pretenden que por Constitución se prohíba la capitalización de los ahorros individuales. Quiere decir que no funcionaría más en el país, porque es la Constitución la que formularía una política de Estado que nos diría que el Estado uruguayo no reconoce, inclusive prohíbe la actividad privada legítima, la actividad financiera de asesoramiento, la actividad financiera de colocación de dineros para la inversión y para la capitalización, desconoce también y prohíbe el derecho que tienen los ciudadanos uruguayos, derecho también fundamental, inalienable, subjetivo, que es el derecho de propiedad y el derecho de emprendimiento o de legítima actividad. Por ejemplo, la legítima actividad de ahorrar y capitalizar los ahorros. La legítima actividad de asesorar y cobrar honorarios por ese asesoramiento profesional, las AFAPs. ¿Se dan cuenta? Y acá hay 1.600.000 uruguayos con 3 empresas privadas que han producido un volumen dinerario muy venturoso de 22.500 millones de dólares. Bueno, el PCNT dice que eso tiene que estar prohibido por Constitución, pero le agregan otro elemento, un factor letal para nuestro Estado de Derecho, para nuestra estabilidad jurídica, para nuestras seguridades jurídicas, para nuestros patrimonios, que es el efecto retroactivo del resultado de ese plebiscito. Si la Constitución obtuviera esa reforma maldita, tendría aplicación retroactiva y le quitarían los 22.500 millones de dólares a todo ese sector privado que hace 26 años que está trabajando con mucho esfuerzo, con metodología científica de inversión, con metodología profesional financiera, colocación de los dineros, el esfuerzo de 1.600.000 uruguayos que hace muchísimos años que vienen ahorrando para capitalizar en sus retiros y combinar eso con el modelo jubilatorio del pilar solidario de reparto, para no perder calidad de vida. Bueno, eso lo quitaría la Constitución si este plebiscito del PCNT triunfara. Se terminaría con todo eso, terminaría nuestra seguridad jurídica, terminaría nuestra estabilidad jurídica respecto a la propiedad, al derecho de propiedad del dinero capitalizado. Perderíamos algo que es realmente contradictorio, paradójico, sin sustento jurídico, perderíamos el principio de la inviolabilidad del derecho de propiedad, perderíamos el principio constitucional de la inviolabilidad a la seguridad jurídica de nuestros derechos, perderíamos el principio jurídico constitucional de la inviolabilidad de nuestros derechos adquiridos, es decir, la suma de dinero que multiplicaste, que reprodujiste. Es como si vinieran y te dijeran, mirá, te vamos a confiscar tu almacén y todo lo que ganaste y los ahorros que tenés, porque ahora por constitución el Estado decide que todas las almacenes y los supermercados van a ser del Estado. Y el Estado confisca la propiedad de los miles de propietarios de supermercados, de minimarkets, de autoservicios, de almacenes. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y genera un antecedente para que luego pase eso. Y para que luego te digan que nacionalizan la banca. Y luego te digan que también confiscan tierras. Ese es el proyecto comunista que ya inició el Frente Amplio de modo más determinante, pero que viene desarrollando hace tiempo. Porque todas las leyes que acá venimos analizando, que son de orden público y que no obedecen a la Constitución, ya instalaron ese modelo populista de la fragilización de nuestras instituciones, provocaron el rompimiento del Estado de Derecho, la separación de poderes ya no existe, el poder legislativo está al servicio de lo que negocia el poder ejecutivo con los sindicatos a través de esas rondas de negociaciones colectivas y esas cláusulas de paz. Ese modelo corporativo del Estado negociando con los sindicatos de los funcionarios públicos determina políticas presupuestales y determina además políticas institucionales, como las políticas de género, como la introducción de presupuestos de género en cada uno de los ministerios, con las direcciones de género, por ejemplo. Introduce cursos
obligatorios para militares, policías, en cualquier esfera del Estado. A su vez, introdujeron una legislación que terminó, digamos, disolvió la independencia del Poder Judicial, de acuerdo a ese Código del Procedimiento Penal, que le otorga plenos poderes y concentración de poderes en cuanto a la imputación delictiva, la investigación del delito denunciado, los trámites administrativos de investigación de los delitos denunciados, ahora a los fiscales, que en esa primera etapa fiscal acusatoria son, digamos que plenipotenciarios, personajes del Poder Ejecutivo que tienen un rol de fiscales, de policías, de investigadores y de jueces a la vez, apenas con un juez de conocimiento, de homologación, que debe atenerse a lo que el fiscal va resolviendo, inclusive sin garantías judiciales, sin el debido proceso que establece la Constitución en los artículos 12 al 23, se puede, sin proceso judicial y sin un juez que dé una orden por escrito, según su convencimiento, de acuerdo a la carga probatoria y de acuerdo a, digamos, premisas taxativas de lo que pueda disponer una medida cautelar como una privación de libertad, en tanto esa persona está llevada a juicio, está sometida a un juicio penal. Solo un juez, dice la Constitución, puede hacer eso. Solo el juez puede privarnos de libertad. Solo el juez que tomó conocimiento originalmente de la causa penal a partir de una denuncia, sea de parte o de oficio, solo el juez que tiene esa semiplena prueba, que interrogó al acusado o al denunciado, que lo interrogó delante de un abogado defensor, o si no se le brinda a uno. Todo ese juicio de garantías no lo tenemos más, porque el Frente Amplio legisló otro modelo, que es el modelo fiscal acusatorio, como era el modelo fiscal de los comisarios del pueblo en la Unión Soviética, inventando el argumento de que adoptaron el modelo fiscal de los Estados Unidos, cuando el modelo fiscal de los Estados Unidos obedece a un derecho consuetudinario y el modelo fiscal de los Estados Unidos significa que todo nace a partir de la imputación fiscal desde una denuncia personal, individual, particular, atraviesa una fiscalía, pero lo único que hace el fiscal es imputar a ese delito de modo formal, formaliza la imputación para que un juez tome la causa. Acá no. Los jueces en Estados Unidos de todas maneras toman cuando aparece esa imputación. La imputación es la acusación formal, oficial, que un fiscal hace a alguien o a una agrupación o a una organización de la comisión de un delito o de varios delitos tipificados por el Código Penal. Eso es una imputación, como ahora Alberto Fernández, que está siendo imputado por el delito de violencia de género y lesiones graves, porque perdió el embarazo. Su mujer parece que por un puntapié, patada y muchos golpes. Bueno, pero es esa imputación fiscal abre ahora la cancha para que un juez tome ahora este asunto e interrogue a Alberto Fernández delante de su abogado y decida si va a abrir un juicio penal o no. Hasta ahora estamos ante una investigación fiscal que va a acusar. Ese era el sistema acusatorio de los Estados Unidos aplicado también en Argentina para determinado tipo de delitos. En Uruguay se aplica a todos los delitos, pero con una superconcentración de los poderes fiscales que llegan al extremo de que la acusación fiscal puede atravesar precedentemente a esa acusación medidas cautelares de prisión preventiva o prisión domiciliaria con plena discreción del fiscal que prácticamente ordena al juez, a modo de, entre comillas, de sugerencia, pero también de orden, de que establezca, digamos, formalmente la sentencia de una medida cautelar de prisión preventiva o, por ejemplo, de prisión domiciliaria, pero de acuerdo al dictamen fiscal, que es la fuente acusadora judicial. Todo es un desastre. Ideología de género también dentro de nuestra justicia, no respondiendo al principio constitucional de que somos todos iguales ante la ley. No tenemos por qué tener derechos de género, tenemos que tener derechos como personas, como seres humanos. No hay derechos de género como no hay derechos de raza, si no seguiremos con esa locura de que entonces hay derechos de negros, de blancos, de indios, de amerindios, mulatos, mestizos, de nariz larga y corta.
No hay derechos por género, no hay derechos por condición de género o por colectivo. Los derechos son personales, individuales. Todo eso ya lo instaló el Frente Amplio. Además, por supuesto, lo que hablamos siempre, una ley que dice que acá hubo terrorismo de Estado del año 1968 a 1985, planes de estudio, violaron la laicidad, el cogobierno que hacían los sindicatos de los funcionarios públicos de la educación con la ANEP, eso que ahora quitaron y fue motivo de rencillas y peleas, pero no así los contenidos que profundizaron desde este gobierno, se profundizaron como contenidos oficiales. Por ejemplo, la ideología de género como la ideología única y excluyente en la tarea de formación de ciudadanía desde los primeros años, desde la primera infancia, ya en las etapas iniciales de educación inicial, la que llamamos antes preescolar, y atravesándose así toda la educación primaria y secundaria con esa educación del género y los principios del género y la sociedad de la diversidad sexual, etcétera. Ya tenemos un Estado social marxista que durante 15 años el Frente Amplio fue construyendo desde ese modelo populista, optando por la estrategia legislativa y contando con la anuencia, la complicidad, la connivencia del resto del sistema político que se ve que apeló al viejo proverbio, digamos, si vos querés, pilatuno, de cuando no puedes con tu enemigo, únete a él. Vamos a una pausa, Maxi, si te parece, y vamos a ir a un repaso más exhaustivo, de acuerdo a un artículo que hice, para ver punto por punto de qué se trata el populismo revolucionario en América Latina, básicamente analizando el fenómeno Venezuela, que hoy está muy candente, todo esto que nos está atormentando a todos, y el modelo uruguayo que está absolutamente alineado, impenetrado en este proceso legislativo a través del Frente Amplio y del PIT-CNT, como lo vimos ayer en ese video, que si me da el tiempo lo voy a poner otra vez, el video de esa reunión tan de camaradería y de tanta idolatría entre Marcelo Abdala y el actual dictador, ese gendarme del régimen totalitario que es Nicolás Maduro. Algunos dicen que su nombre verdadero es Nicolás Maburro. Nicolás Maburro, parece de origen, Nicolás parece que es de un origen árabe, Jodás o algo así, Maburro de origen español. Pero bueno, él se hace llamar Nicolás Maduro. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.